Maximiliano Ferrari está en Italia, pero estamos hablando de un juego que se implementa con los niños en Roma, donde hay unas cartas, y entonces hay una carta eh, que es la carta de la emoción, está la distracción, está la jirafa. Explíquenos cómo es esto para solucionar los conflictos, Ana. Ahora sí vamos a la traducción. Gracias. Muy bien. El método es un método experiencial y comportamental. A través del juego, la dinámica llega de una forma diferente, mucho más amable, mucho más ligera y empieza con tres preguntas, preguntando sobre si han vivido un conflicto en los últimos 3 meses, si han vivido un conflicto en los últimos 3 días y finalmente si han presenciado un conflicto de un tercero. Esto les hace tomar conciencia precisamente de que el conflicto es inevitable. A partir de ahí empieza la parte de jugar con cartas, como tú muy bien has dicho, cartas relacionadas con la emoción, cartas relacionadas con el lenguaje y sobre todo con la figura del chacal y la jirafa, que son los iconos para representar el lenguaje violento y la comunicación no violenta, a través precisamente de la jirafa, que representa por sus atributos, que también se explican, por qué es base para la comunicación no violenta. Esto representa un cambio cultural de pasar de una comunicación que sí, que integra violencia, a una comunicación no violenta. Y sobre todo, la carta más importante, que ha puesto mucho énfasis Maximiliano, es la carta de necesidades e intereses. A través de esa carta y de una dinámica de 30 segundos previa, lo que se hace es empatizar con los sentimientos, las emociones y los juicios del otro. Eso nos ayuda a salir de nuestra perspectiva y en vez de pensar en el problema y en el conflicto, pensar en la necesidad o en el interés no cubierto. Eso nos genera una experiencia transformadora y finalmente se cierra con una propuesta al otro, que el otro puede aceptar o no aceptar. Esto es increíble, es decir, acá hacemos un análisis también del problema que hay en América Latina, en muchos países, en Colombia, que es un problema cultural, donde el enfoque siempre ha estado en los problemas y en los conflictos, pero nadie habla de las necesidades ni de los intereses, que es lo que hemos cuestionado acá en este programa en muchas ocasiones. Eh, y, y lo estamos viendo en un programa que se aplica en los colegios de Roma con éxito. Está acá su creador, que es Maximiliano Ferrari. Está con nosotros también Ana Sena, coaching, conferencista internacional, corporativa. Y vamos a hablar, Ana, de eso, de las corporaciones y ese choque de trenes entre las corporaciones, las grandes empresas y a veces las organizaciones del Estado. Desde su experiencia, Ana, como coaching empresarial, organizacional, ¿cómo lograr una mediación, pues para que Sánchez no le eche toda la culpa de lo que pasó con el corte de luz a las empresas y para que las empresas no le den toda la culpa a Sánchez? Digamos, bueno, dejemos el problema. Sí, sí, se fue la luz en España, se fue la luz en Portugal. Vamos a las necesidades y a los intereses. ¿Qué necesitamos que haya luz y que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo se logra esa mediación para cambiar esa narrativa, Ana? Para mí la clave cuando nos fijamos sobre todo en las corporaciones y en las organizaciones es precisamente dejar de lado los egos. Los egos emiten juicios, los juicios nos condicionan a nivel mental y ese condicionamiento mental nos afecta emocionalmente y esa emoción genera una acción, genera una reacción, una respuesta. Pero siempre estas respuestas o estas reacciones, más que respuestas, provienen precisamente de una falta de autogestión, de una falta de autoconocimiento. Cuando sí logramos controlar ese ego y ver realmente por las necesidades y los intereses de los demás, en este caso el pueblo, el conflicto desaparece porque nos ponemos en acción, nos ponemos precisamente a trabajar y a mejorar ese choque de trenes que tú muy bien has descrito para generar nuevas vías. Bueno, esto está muy interesante. Yo quiero, estoy viendo acá, tenemos Maximiliano Ferrari está en Italia. Yo creo que muchas veces
en la educación primaria y secundaria se está enseñando lo que no se necesita. Y cómo implementar esa educación para la paz en los niños, en la primera infancia, a través de un juego. Y ese es uno de los temas fundamentales, cómo cambiar esa cultura. Maximiliano, en Colombia hay un problema muy grave con una guerra que ha costado mucho a todos los colombianos y latinoamericanos durante muchos años. Y el sistema educativo no se transforma, el sistema educativo sigue enseñando las mismas cosas, la narrativa de los medios incluso sigue alimentando la violencia. ¿Cómo su programa puede ayudar o podría ser una propuesta de transformación para un país como Colombia? ¿Cómo Medianos puede mediar para que desde los jóvenes, desde los colegios, se aprenda que la resolución de los conflictos, que esta educación para la paz es el mejor camino? Gracias, Sara. Il nous demande, Daniel, pour comment faire pour l'implémentation de la méthode pour les écoles, les jeunes, les enfants, les jeunes à Colombia, où ils Merci. ont beaucoup de problèmes avec la violence, la culture. Merci pour la question. Je pense que Mediano, c'est très important parce que nous pouvons faire comprendre à les personnes qu'il n'est pas obligé et ce n'est pas devoir faire une chose parce que il y a quelqu'un que je me demande de faire sa face. Je pense que Mediano, c'est un jeu, mais c'est une expérience et l'alphabétisation, les changements du paradigme culturel permis aux personnes de faire soi-même l'expérience. Je pense que si j'utilise les paroles gentilles, j'ai réussi à faire et à obtenir de plus de les autres personnes. Je pense qu'en Colombie, il y a beaucoup de personnes qui aiment les autres personnes, qui ont des rapports familiers. Et je pense que aussi dans la Colombie, on peut faire avec les enfants, avec les gens, avec les personnes qui peuvent en futur penser diversement, faire une expérience et permis aux personnes de comprendre soi-même que choisir une modalité plusieurs que l'autre, c'est pas pour l'autre, c'est pas la bonne éducation, c'est pas pour faire un plaisir à une autre personne, mais c'est pour être mieux, mais c'est pour être une personne qui obtient, qui a plus choses qu'elle peut faire. Et les conflits sont dans les relations, sont pour les personnes qui j'aime, sont pour les personnes qui ont des choses qui j'ai plaisir à utiliser. Et je pense que ça peut faire. N'est pas impossible parce que sont les gens dans tout le monde qui comprennent leur-même s'ils veulent faire un choix qui va dans une direction ou une autre. L'important, ce n'est pas de faire parce qu'il y a des personnes plus importantes qui disent de faire. L'important est que les choix sont choix personnels, sont choix qui font les personnes et alors il n'y a pas la possibilité que d'autres disent de ne faire pas, de n'utiliser pas la girafe, de n'utiliser pas d'être l'autre, de n'utiliser pas d'être dans une situation où je parle d'émotion, où je parle de ce que je sens. Et ce n'est pas une situation d'infériorité, mais c'est une situation d'alphabétisation, le changement d'un paradigme culturel. Sí, es que acá el tema es la educación para la paz y en Colombia se necesita esa jirafa y esa alfabetización en los niños, Ana. Pero ¿qué más nos dice Maximiliano Ferrari? Básicamente le está poniendo el foco en que esta metodología a través del juego es experiencial y supone un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma siempre es una elección personal. No es algo que me impone un tercero porque quiero complacerlo o porque me obligan. Es algo que yo elijo hacer en el momento en que yo entiendo que yo puedo gestionar el conflicto, que el conflicto es inevitable, pero desde el amor, que es el paradigma que representa la jirafa,
el amor en las relaciones, el amor en mi entorno, es una elección. Es la elección de ser mejor persona y de gestionar emocionalmente el conflicto desde otro punto de vista. Maravilloso. Bueno, pues ahí lo tenemos a Maximiliano Ferrari en Italia, en Roma. También está conectado con nosotros Ana Sena en Valencia, en España. Y bueno, desde París generamos este informe para el tercer canal de Colombia, la educación para la paz, la cultura para la paz, la jirafa que se necesita y que está ahí, como lo decíamos. Ahí está el portal. El sistema educativo debe transformarse definitivamente, no solo en Colombia, en el mundo entero, en medio de tantos conflictos que vivimos actualmente. Ana, finalmente, ¿cuál sería ese mensaje para ponerle un poquito de alma y de humanismo a las corporaciones? El conflicto es un aprendizaje y es una oportunidad cuando sabemos gestionarlo. El conflicto es un aprendizaje y es una oportunidad. Ojalá todos lo viéramos así. Maravilloso. Esa es la conclusión que nos queda. Maximiliano, gracias por acompañarnos. ¿Usted conoce Colombia, Maximiliano? Vous avez ¿Vous fait la voyez connaissance à la Colombie? à Colombia? Je n'ai pas compris, Anita, Anna. Si vous avez jamais fait la connaissance de Colombia. Et un peu, si, oui, 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 je connais la Colombie un peu. Bueno, ¿y ha estado en Colombia con este programa o no ha ido a Colombia Non, non, con non, este? non, il y a beaucoup de personnes qui ont porté les méthodes dans les Latino-Amérique. Il y a des médiateurs en Brésil, il y a en Argentine, en Así. Chile, en Équateur, et il y a un ambassadeur. Mais en Colombie, il n'y a pas de personnes qui ont déjà utilisé les méthodes. Mais je pense que grâce à l'interview, grâce à ces moments ensemble, je suis sûr qu'il y a la possibilité. No, es que el tema acá es que Medianos, esa metodología de la jirafa recorre hoy el mundo entero. Nos dice Maximiliano que ya ha estado en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, que llegue también a Colombia y acá con Canal 24, esa agencia de prensa, con el tercer canal. Para nosotros es un gusto hablar de educación para la paz con estos invitados de talla internacional que le dan la vuelta al mundo y que es una propuesta muy interesante que debería llevarse también al país. Gracias por acompañarnos, Ana y Maximiliano, y seguimos conectados con el tercer canal de Colombia, el periodismo de verdad. Gracias.